Ministerio del Nuevo Pacto, esta es la segunda parte. Ministros, del Nuevo Pacto, segunda parte. Estamos hablando de, para que no pierdan el contexto, del ministerio del apóstol Pablo que estaba siendo bajo ataque. Así que vamos a tomar lectura, 2 de Corintios 3, 17, 18 nada más. Y leo, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En esta porción, el apóstol Pablo está usando de muchos contrastes contra los judaizantes que están atacando su ministerio. Ya ven que al principio ellos traían cartas de recomendación de los apóstoles, ellos venían bien recomendados, y el apóstol Pablo les dice que para ellos, para Tito, para Timoteo, las cartas de recomendación eran los mismos corintios, o sea, los mismos cristianos en lo que Cristo ya ha hecho en sus vidas. Y en esta porción, Pablo sigue haciendo un contraste entre el ministerio de muerte, que así le llama el ministerio de Moisés. En otras palabras, ellos estaban todavía siguiendo los tipos, las sombras, y no la sustancia, no el antitipo de las cosas. Y hace un contraste entre una cosa y la otra. Y eso es prácticamente lo que vamos a ver en la otra, porque, y en esto mismo Pablo les va a decir por qué es tan difícil que reciban el evangelio de la gracia, porque siempre quieren regresar a las obras, y de eso se trata más o menos el mensaje. Vamos a ver, ellos estaban fascinados por lo glorioso que fue el ministerio en el antiguo pacto. O sea, y todavía varios de nosotros cuando leemos el antiguo pacto decimos cómo no estuvimos ahí. O sea, nos gloriamos mucho. Por ejemplo, el antiguo pacto, toda la Biblia, hermano, habla de la vida de Cristo, y principalmente narra la historia desde Cristo en una batalla contra el mal, ¿verdad? Es Cristo y el anticristo, pero Cristo desarrolla su ministerio, y su ministerio como rey, como sacerdote y como profeta en el Antiguo Testamento fue muy glorioso. Y un tipo por ejemplo, de su ministerio como rey, lo vemos en Salomón, que fue glorioso. Nosotros decimos, wow, quisiera estar en un reino como ese. ¿Han visto un rey con tamaño poder como Salomón? O sea, un rey soberano, todos sus enemigos temblaban solo a escuchar de Salomón. La sabiduría de Salomón, la más grande, disertaba sobre animales, sobre toda clase de sabiduría, estaba por encima de todos los orientales. 1000 mujeres en un harén, 300 matrimonios de rango real, 700 concubinas. La plata no tenía valor en su imperio. El templo que le construyó a Dios tiene un valor incalculable ahorita, un dinero que todavía no hay una obra en el mundo que cuando tratan de sacar los números que pueda superar el templo de Salomón, la construcción en valor. Y el bosque del Líbano, sus palacios, ese reino fue glorioso. Y solamente era la maqueta, era el tipo del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros diríamos, ¿cómo no estuvimos en ese reino? Por eso mi texto de apoyo viene y dice, es Mateo 12:42. En lo que vamos a comenzar es a mostrar que el ministerio del Espíritu es más glorioso que el ministerio de la ley. Y que lo que tenemos ahora es más grande que lo que tenían ellos entonces. No importa la gloria que sí fue glorioso. Por ejemplo, el texto de apoyo dice, Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mira lo que dice, mi bendito Dios, y he aquí más que Salomón en este lugar. Este reino es más glorioso que aquellos.
Ellos mismos no tienen lo que tenemos nosotros ahora. Porque dice la Biblia que ni Salomón con toda su gloria se vestía como los lirios que Dios viste. Porque Salomón después de 3 días ya apestaba aún con toda su gloria. Y los lirios siempre despiden un olor hermoso, fragante. Por eso también es comparado el ministerio del sacerdocio que está usando, por ejemplo, que representaba a Aarón. En el tipo del sacerdocio de Cristo, Aarón lo representaba. Y también fue tan glorioso el día que lo ungieron, que el Salmo 133 dedica un capítulo, pero solo son 3 versículos, para hablar de lo glorioso que era eso. Tú te imaginas, ustedes los que leen la Biblia, las vestimentas de Aarón, qué hermosas eran. Imagínatelo con el pectoral, todas las piedras preciosas en el pecho, la mitra que usaba en la cabeza, esas vestiduras, o sea, imagínatelo ahí, y luego lo están ungiendo. Y por eso el Salmo 133, voy a leer del versículo 1, dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí hace una unión del pueblo de Dios, de la iglesia, o sea, la iglesia, y aquí viene lo del sacerdocio, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras cuando fue ungido. Y esa unción era era un tipo del Espíritu Santo, ungido, le caía por la barba, le goteaba por las vestimentas, el pueblo todo enfrente. Aquello fue glorioso, porque Dios ponía gloria en eso. Dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y salvación. Por eso es glorioso este sacerdocio. Bueno, ahora tenemos algo más glorioso en Cristo. El sacerdote que traspasó los cielos. El sacerdote que nos dejó entrar al lugar santísimo donde nadie podía entrar a través de su cuerpo de muerte. O sea, eso es más glorioso. Y también por otro lado tenemos la palabra profética. El profeta que representaba la profecía de Cristo en el Antiguo Testamento era Moisés. Pero Moisés les dice: profeta como yo les levantaré el Señor, a él escuchen. Así que esto era glorioso. Lo que tenemos hoy es más glorioso que lo que tuvieron antes. Ellos tuvieron a Moisés, nosotros tenemos a Cristo. Así que así nada más para introducción. Ahora vamos a desarrollar el tema en 2 encabezados: la gloria del ministerio de la letra, para el primer punto. Y vamos a comenzar 2 Corintios 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí sabemos, allá nomás mirábamos que el rostro de Moisés brillaba, pero aquí sabemos que eso había de perecer, según lo que nos dice la doctrina. Ahora, le llaman aquí: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue glorioso. ¿Por qué le llama ministerio de muerte? Justo aquí está haciéndose una referencia a Éxodo 34. Y en Éxodo 32 se habla de lo que ocurrió cuando Moisés llegó con las primeras tablas de piedra y abandonó al pueblo por unos días. El pueblo se fue al desenfreno, adoraron un becerro de oro, y ese día murieron 3,000 personas, más de 3,000 personas, no contando que después les llegó una plaga. Esos fueron los muertos de espada. Aquella fue muerte, porque cuando llegó las piedras, cuando llegó el ministerio, la letra, los 10 mandamientos, eso, el pueblo pecando, eso trajo muerte. La ley mostró el pecado y eso trae muerte. Por eso le llama a Pablo el ministerio de muerte. Dice, por eso dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Esto ya es en Génesis 34, después que Moisés ora por el pueblo que Dios lo perdonara. Y en Éxodo 34 ya vemos a Moisés con las segundas tablas de piedra. Y cuando bajó tuvo 40 días, 40 noches sin comer. Le dijo Dios que ni siquiera un animal se suba, porque todo lo que ve ahí se muere. O sea, es ser un lugar tan santo donde Dios entrega la ley al pueblo. Así que cuando llega Moisés, él no se había dado cuenta que su rostro resplandecía.
Eso fue con gloria. Y esa gloria solamente apuntaba a la gloria de Cristo Jesús. Eso que le resplandecía a Moisés era eso. Pero fue glorioso, tanto que ellos temblaban cuando miraban así. Y dice que esa gloria había de perecer. ¿Por qué? Porque el reinado de Agar tenía un límite hasta que Sara pariera. Mientras que la gracia estuvo estéril, reinó la esclava. Pero eso había de perecer. Tenía que venir la gracia. Y ahí está la diferencia. Nunca compares a Agar con Sara. Esa es la diferencia. El ministerio de muerte y condenación, porque Pablo lo llama así, lo ocurrió en Éxodo 32, ya les expliqué la situación. En Éxodo 34, versículo 26 dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con los 2 tablas de testimonio en su mano, al descender el monte, aquí está mi texto, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Eso es lo que Pablo dice, que ese ministerio fue glorioso, pero había de perecer. Moisés ponía un velo, que voy a explicar después más adelante lo que eso significa. La gloria del ministerio sacerdotal es la que se está representando aquí, porque Moisés, aquí vemos lo de Aarón y vemos lo de Moisés, la profecía. Moisés era el profeta que tipificaba el profeta que es Cristo. Él era el que les trajo la ley y Jesucristo nos trajo la gracia y la verdad. Llegaron por Jesucristo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Eso es lo que estamos viendo. Jesús anuncia lo glorioso de este ministerio en Juan 4:23. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este es el ministerio del nuevo pacto del que Pablo está hablando. Como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu que el de la letra. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. No que la ley fuera mala, como lo voy a explicar, sino que estaban usando un caballo pura sangre para cargar. Tenían que haber usado un asno. Las dos cosas tienen un uso, pero hay que usarlas en lo que vale. Querían que la ley les diera el uso que no era correcto para la ley. La ley tenía un propósito, era un pedagogo, era un profesor para llevarnos a Cristo, era un ayo. Pero no tenía el propósito de salvar, como ya se ha explicado mucho en los mensajes de Romanos. Con su obra de amor y muerte y resurrección, Cristo nos da las promesas, el Espíritu Santo. En Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aquí dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, qué hermosura, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y sabes cuál es el ministerio de la ley? Es cavar cisternas rotas que no retienen agua. Pero del ministerio del Espíritu es ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo nunca vendrá, ni vendría en ninguna persona si Cristo no hubiera cumplido su ministerio, que es morir y resurrección, su muerte y resurrección, de cumplir su obra de amor en la cruz. El Espíritu Santo viene como regalo, como promesa a Cristo. Por eso dice que Él con el gozo puesto delante sufrió la cruz, viendo en la recompensa que le iba a dar el Padre. Eso es algo hermoso. El ministerio de Cristo es glorioso comparado con el ministerio de la letra. Y Pablo le está trayendo esto porque estos que traían las cartas de recomendación vienen queriéndolo apagar.
y diciéndole, sí, es bien depositar fe en Cristo, es bueno eso, pero también la ley, hay que cumplir la ley. Y Pablo les dice, no, ¿por qué? Porque están cometiendo un error, aquello es de muerte, aquello trajo muerte, pero esto trajo vida. No hagan eso. Jesús ya resucitado cumple su promesa a los apóstoles de capacitarlos con este ministerio tan glorioso. En Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, después de su muerte, su resurrección, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, después de su resurrección. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesucristo siempre dijo que Él solo dijo las palabras que el Padre le dijo que dijera, que Él no hablaba por su cuenta, así yo los envío, que no hablen por su cuenta. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí está la promesa. Ahora sí, ya Cristo fue glorificado. Ahora viene el Espíritu Santo. Este era el símbolo del óleo que le cayó a Aarón en la cabeza, le escurrió por su barba y le escurría hasta abajo. Eso es el tipo de esto. Por eso siempre estas cosas fueron con gloria, pero más glorioso es la realidad de estas cosas. O sea, no se puede comparar. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, sí fue con gloria, ya les mostré lo glorioso que fue lo que tipificaba el reinado de Cristo. Ya les mostré lo glorioso que fue lo que tipificaba el sacerdocio de Cristo, que era Aarón. Y lo glorioso que era el ministerio del profeta de Cristo, que era Moisés. Moisés fue poderoso en toda su casa. Pero Cristo es más grande que todo. He aquí algo más grande que todos ellos. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. No tiene comparación. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñándole a los corintios en su ministerio. ¿Qué están haciendo? Están creyendo en Cristo, pero quieren regresar a las obras de la ley. La ley condena al pecado, Cristo redime y justifica. Él vino a salvar lo que se había perdido. La ley nunca tuvo el propósito de salvar, no fue instituida con ese propósito. Es como les ponía el ejemplo, el asno se hizo para la carga y el caballo para la guerra, para las carreras. O sea, no puedes cambiar las cosas. No es que el asno sea inútil en un hipódromo, no, es que le estás dando un mal uso. Por eso la ley a la verdad es santa, buena, pero hay que usarla. En lo que ella hizo, lo hizo bien. Ella lo encerró todo en pecado para cerrarnos, para traernos a Cristo. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el ministerio de muerte que viene hablando. Por lo que era imposible para la ley, porque no era su propósito, no fue hecha para eso, no porque era inservible, no. Dice, por cuanto era débil por la carne. El problema no era la ley, el problema era el pecado. Eran nosotros, la carne. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este es el ministerio que Pablo está predicando, el de Cristo, el de gloria, el del Espíritu. La obra del caballo, como les dije, no quiere decir que un caballo fino no sea bueno porque no sabe cargar, sino que lo estás usando donde no deberías de usarlo. No, cada quien tiene su uso y hay que darle el uso a los que son las cosas. ¿Cuál es el uso de la ley y cuál es el uso del Espíritu? Gálatas 3:2. Hay que entender bien claro estos ejemplos. Gálatas 3:2 nos ayuda mucho en esto, dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros.
¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí están confrontando los dos ministerios. Tan necios sois, les cuentas que es lo mismo que Pablo le está diciendo ahora también a estos. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, por el ministerio glorioso del Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, por el ministerio de muerte. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, esto fue siempre así. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto siempre es así. Solamente que la gente no lo entendía. La ley nos encierra. Siempre me gusta el ejemplo de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan a la orilla del Mar Rojo. El mar era imposible cruzarlo. Faraón llega con todo el ejército ahí. Y ellos por un lado, ¿qué ven? Están encerrados. Ven a Faraón con todo el deseo de matarlos. Ya ven todo lo que había sufrido el faraón y los egipcios causa del pueblo de Israel. Y por otro lado tienen el mar. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Clamar a Moisés. ¿Verdad? ¿Qué hacemos nosotros si por un lado estamos llenos de pecado y estamos muertos espiritualmente? No podemos salvarnos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? El faraón, el mar, estamos encerrados. Clamar a nuestro Moisés, a Cristo. Él es el que tiene la solución. Así como Moisés abrió el mar rojo para que el pueblo pasara, Cristo nos abrió un camino al lugar santísimo a través de su cuerpo. Su cuerpo partido, Él nos abrió, Él rasgó el velo y nos dio entrada. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y eso es, ¿cómo se atreven a comparar el ministerio de muerte con el ministerio de gloria? No tendría sentido, ¿verdad? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Esto es eterno. El reinado de Salomón terminó, el de Cristo no termina nunca. El sacerdocio de Aarón tuvo que suceder porque la muerte llegó a Aarón y a sus hijos, pero el de Cristo es eterno. El profeta Moisés se fue, pero Cristo sigue para siempre, no se muere. Cuanto más excelsa gloria, lo que permanece. En Gálatas otra vez, aquí mismo, Gálatas 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, porque la ley condena, hecho por nosotros maldición. Esta es la manera que lo hizo, para no cometer abominación, para no justificar al impío. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Esto es lo glorioso de nuestro ministerio, del cual somos embajadores. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para nada si no entiendes que estás muerto en delitos y pecados. Y para todo si entiendes que fue el pedagogo, el profesor, el ayo para llevarte a Cristo, tu tutor. Continuamos aquí en Gálatas 3:19, dice ahora, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Ven? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones de los hijos de Agar, hasta que Sara tuviera hijos, hasta que viniera la simiente, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles y en manos de un mediador. O sea, aquello fue con gloria, pero más gloria tiene esto. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios y un rotundo en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero no era el propósito de la ley.
No era el propósito de la ley. Nunca fue el propósito del caballo pura sangre carga de un asno, ni de un asno entrar a un hipódromo. Un ejemplo más claro, no se pueden cambiar, no puedes usar una herramienta para lo que no fue diseñada tampoco, porque echas a perder todo. Y eso es, hermano, lo que está haciendo la iglesia en Houston. Todas las iglesias arminianas están obstinadas, no estamos completamente muertos, tenemos vida, podemos nosotros, Dios, tenemos la oportunidad de salvarnos nosotros, Dios, tenemos la capacidad, y al hombre le encanta eso, como lo vamos a ver en este segundo encabezado. Aquí ya me estoy adelantando un poco. La ley es buena si se usa correctamente, ¿verdad? Cada cosa para su uso. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, porque es el carácter de Dios. Son los 10 mandamientos, es la palabra de Dios. De los 10 mandamientos, de ahí nace toda lo que es la teología del Señor. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Todo lo encerró bajo el pecado, dice, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ese era el propósito, de ver nuestra condición. La primer bienaventuranza para ser salvos es reconocer nuestra pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de Dios. Y aquí vemos dice, cambiar la gloria del ministerio de Cristo, el cual es el de la gracia, para volver al ministerio de la ley, es tan necio como dejar una fuente de agua viva, que es lo que así es tipificado, y ponerse a cavar cisternas rotas, como dice Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esto nos introduce a nuestro nuevo encabezado, el velo quitado por Cristo. Hermanos, eso es el problema que tienen las iglesias. Y eso es lo que están enseñando. Le están enseñando a la gente a cavar cisternas rotas que no retienen agua. No pueden aceptar que la salvación es de pura gracia. No pueden aceptar lo que esto es obra de Dios. Y siempre quieren poner obras, y ese es el problema. El velo solo es quitado por Cristo. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, con todo lo que estuvimos viendo, usemos de mucha franqueza. ¿Qué esperanza? Nuestra esperanza está en la obra de amor de Cristo, en lo que Él hizo. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿ves? ¿Por qué fue? Por misericordia. Y ya vimos lo que es misericordia, ahora sí ya saben. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Por eso dice, así que teniendo tal esperanza, como de mucha franqueza, dice, usemos de mucha franqueza. Y luego el versículo 18 de primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, ya viene en el paquete, es en herencia, ya estás defectuoso, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí tenemos nuestra esperanza, en Él tenemos nuestra confianza. Y 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en nosotros, no en las obras. Y por último, Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo. Así es como están todos, muertos en delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí es donde está la esperanza de todo redimido, de todo creyente, y ese es el evangelio que predicamos. Ahora miren que toma sentido lo que sigue. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Hay un poco de confusión en este texto, no crean que es tan fácil, pero viéndolo en su contexto y de lo que venimos predicando, creo que es más fácil. Dice, aquí vemos otro contraste fuerte entre el ministerio de Cristo, que es en el cual nosotros fuimos hechos heraldos y embajadores, y el ministerio de Moisés. Dice, Moisés se ponía el velo para que Israel no fijara la vista en el fin de lo que había de ser abolido. Sí, la ley era el fin y no el medio. Fíjate lo que dice el texto. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Hay una diferencia muy grande. Dice, la ley cumplió su propósito, encerró todo bajo pecado para llevarnos a Cristo. El fin era el propósito final, la meta. ¿Cuál es el propósito final? Es la persona de Cristo, la salvación. Por eso cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel, dice, no vieron ninguna figura, solo oyeron la voz. ¿Para qué? Para que no adorara ninguna imagen, ¿verdad? Ese es el propósito. Moisés se cubría el rostro, que lo vemos solo porque el apóstol Pablo nos está diciendo esto. Yo no sé de dónde agarró esa información, pero él nos la está trayendo. Se cubría el rostro, ¿verdad? Para que no vieran, o sea, no quería que se equivocaran. Ese no era el propósito. Eso apuntaba a algo. Eso apuntaba a algo. ¿Cuál es el propósito final? La promesa de Cristo, la salvación. Porque cubría el rostro de algo tan glorioso. ¿Por qué lo cubría? Dice, porque el pueblo de Dios temblaba, porque el pueblo de Dios es incapaz de ver la gloria de Dios en ese estado caído. Acuérdate cuando Dios quiso que el pueblo viera también la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Truenos, relámpagos, aquello fue horrible, el pueblo estaba temblando. ¿Y qué le dijeron a Moisés? No vuelva a hablar Dios, que te hable a ti, tú dínoslo a nosotros. No podemos soportar algo así. Acababa de bajar Moisés de donde estuvo 40 días, 40 noches sin comer, sin beber agua. Y dice que le dijo que no haya ni un animal porque perece, todo lo que se arrime se muere ahí. Entonces que Moisés bajó radiando esa gloria. Y solamente era un tipo de Cristo. Profeta como yo le levantaré al Señor, a él oí. Acuérdate que en la transfiguración del monte estaba Moisés y estaba Elías. Y se oyó una voz del cielo y les dijo lo mismo. Le dijo lo mismo. Este es mi hijo amado, a él oí. A eso apuntaba el ministerio de Moisés, que fue glorioso, pero había de perecer porque solamente tenía un propósito y lo cumplió. Dice aquí, solo en el nuevo pacto podemos ver la gloria de Dios cara a cara por la obra de Cristo. Rasgó el velo a través de su cuerpo. Hebreos 10 dice así, versículo 19. Hebreos 10, 19. Para entender mejor por qué la diferencia de esto, porque este texto es muy hermoso, este texto es importante. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora entienden mejor, miren este texto de Hebreos 10, 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, esa es la única forma. Aarón entraba con sangre de animales y se aseguraban que no pecara. Era tanto, hermanos, o sea, que había un escalón como ese y se tenía que poner un calzoncillo que le ajustara el pie abajo. El de ese, porque si se le miraban cuando diera el paso para arriba las partes, pues se moría, para que vean lo santo que es Dios. O sea, era tan santo ese lugar, así que cuando él daba el escaloncito tenía que venir vestido así.
y con sangre y con campanitas, porque si dejaban de sonar las campanitas, ese se murió y lo tenían que sacar arrastrando, porque si se metían, se morían también los otros. Cuando se iba a caer el arca del pacto, Usa nada más quiso detenerla. ¿Y qué pasó? Cayó muerto, porque no era la persona que tenía que hacer eso, era un levita. Así que eso era glorioso, dice así. Así que, hermanos, teniendo ahora libertad para entrar en el lugar santísimo, no por la sangre de los toros, sino por la sangre de Cristo, por el camino nuevo. Yo soy el camino y vivo que Él nos abrió a través del velo. Ese velo, que era el segundo velo que estaba para entrar al lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo. El primer velo estaba antes del lugar santo. Dice, por el camino del nuevo velo, dice Él, que nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, más grande que el de Aarón, este sí es grande, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es el lavado del Espíritu Santo. Este es el ministerio de Cristo, tan glorioso que tenemos ahora, más grande que aquel, más grande que aquel. Y yo siempre he dicho que lo que tenemos ahora es muy glorioso. Siempre vemos nosotros que Dios, en lo que hizo en Jesucristo, nosotros no tenemos ese terror de acercarnos a Dios y morir. Esa es una de tantas beneficios que tenemos en Cristo. Y en Efesios 2:13 también tenemos este texto tan hermoso para hablar de lo que hizo posible Cristo en su obra sacerdotal. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, había sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, es lo que cambió las cosas. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, del pueblo del Antiguo Pacto y del Nuevo Testamento, derribando la pared, derribando el muro, derribando el velo, intermedio de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Un solo hombre, en Cristo ya no hay dos, uno solo. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ello las enemistades. Es la cruz de Cristo la que nos unió y la que nos da el acceso. Ese es el ministerio de la cruz. Este es el que Pablo predica. Por eso él se propuso no predicar otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no se avergonzaba de la palabra de la cruz. Aunque era locura para algunos, para él era poder de Dios. Y eso es lo que debemos de predicar nosotros. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Están embotados, muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Solo Cristo quita el velo. Como lo dice ahí mismo Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y la gracia por medio de la fe, y la fe no es de vosotros, pues es obra de Dios para que nadie se gloríe. Nosotros, hermanos, no nos dejamos nada. Mira, en el devocional que estuvimos viendo el miércoles pasado, se hablaba de que decimos luego nosotros, bueno, si la salvación es de pura gracia, si la santificación es obra del Espíritu Santo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bueno, orar. Es todo lo que nos queda, sí, pero orar, fíjate lo que significa orar. Una oración verdadera es dirigida a Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo el Hijo, a través de la obra intercesora y la unción del Espíritu Santo. Y la oración tiene que ser sincera,
tiene que ser bíblica, tiene que ser una oración en línea con la palabra del Señor y una oración la cual el Espíritu Santo es como el incienso que se le añade a las oraciones para que las oraciones sean purificadas. Cualquier que pidas que no esté correcto en línea con la palabra de Dios no se cumple. El Espíritu Santo las purifica. Así que hasta en las oraciones está completamente la Trinidad para que esas oraciones tengan éxito. Son dirigidas a Dios el Padre, en el nombre de Dios en la obra y de Dios el Hijo, porque si no, no te oye. Con la guía y la unción del Espíritu Santo. O sea que esa es una oración. Así que hasta en eso no podemos hacerlo nosotros. Así que por esa razón, pero esto no funciona, no gusta, hermano. Por eso dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ustedes me dirán, pero ¿y ahora qué? Hermanos, hoy mismo en día las iglesias están predicando un evangelio de pura gracia más obras. Sí es de gracia, pero tienes que hacer esto. Sí, Dios te dio el vestidito blanco, pero tú cuídalo. ¿Sí? Pero tienes que hacer algo. No soportan que es de pura gracia, porque eso nos humilla. Eso es lo que está diciendo, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ellos siguen con el velo. Quieren volver a las obras. Sí, como dice Gálatas torpes, necios, tontos. Sí, habiendo comenzado por la gracia, quiere regresar a las obras, si eso quiere. No soportan que sea de pura gracia. Ese es el ministerio de nosotros. Y por eso, hermano, no me importa lo que digan. Si no creen en este evangelio, no son salvos. Tienen un velo puesto que solo Cristo lo quita. No son salvos. Ay, pero que quieren a Dios. No son salvos. No son salvos. Porque el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual solo por Cristo es quitado. Solo Cristo lo quita. Toda predicación por obras es ciega. Con un velo puesto no se puede caminar. Solo en Cristo se puede caminar. Solo Él es el camino. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, todos a los hombres, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Solo en Jesús hay salvación. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos. ¿Y qué es eso? Es buscar siempre la salvación por obras. Eso es verdad, hermanos. Y es por esa razón que nosotros nos preocupamos tanto. Por eso Pablo se preocupaba tanto por los israelitas según la carne, sus hermanos en Cristo. Como decía él, no porque no amen a Dios. Dice, ellos tienen un celo por Dios, o sea, lo aman exageradamente. Cristo decía que recorrían mar y tierra buscando prosélitos. O sea, tenían una pasión por Dios, pero equivocada. Dice Pablo, ¿por qué dice? Pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, porque queriendo establecer su propia justicia, no se sujetan a la justicia que es por Dios, por la fe en Jesucristo. La única justicia que nos salva es la pura justicia bendita del que nunca cometió un pecado. Si esa justicia no es imputada a nosotros, nadie puede estar enfrente de Dios cuando estemos en juicio. Si el evangelio de la gloria del Señor, el velo sigue puesto, sin el evangelio de la gloria del Señor, el velo sigue puesto. Tienes que hacer esto y lo otro, obras y más obras. Velo puesto. Eso es lo que dicen todos, la religión falsa. Esto era lo que los gálatas querían hacer. Leer a Moisés con el velo puesto, después de haber sido usados por gracia. Por eso Pablo les dice eso en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Los judaizantes. Está bien Cristo, pero más esto. Vas a cualquier iglesia y lo primero es un montonón de reglas que tienen. Hermanos, nosotros no somos una iglesia que predica pecado, pero nosotros creemos que la santidad viene por obra del Espíritu Santo. Que una vez que tú crees y que eres salvo, Dios se encarga de cambiarte tu naturaleza.
no de que la forces, no de cambiártela, de que aborrezcas el pecado. Si eras un buitre, Dios te da un alma de paloma para que nunca vuelvas a comer carne, para que nunca busques la carroña. Dios cambia ese corazón de los hombres. Eso es lo que hace un verdadero nacimiento. Por eso el maestro de la ley no sabía cómo ser salvo. Vino de noche a ver a Jesucristo. Nicodemo, ¿qué le dice el Señor? Tienes que nacer de nuevo. Y en el nuevo nacimiento, ¿qué aporta una persona? Un nuevo nacido, nada. Ellos no dicen, no escogen a su papá ni a su mamá. Ellos nomás nacen, ¿verdad? Dice, eso viene como el Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es solo lo que quiero saber de vosotros, dice la palabra. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois, ¿sí? Eso es lo que, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Por el oír por fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Los judaizantes versus el ministerio de Pablo, y eso sigue ahora. Dice, bueno, no hay judaizantes, sí. Todo aquel que dice que la gracia, la fe, no es suficiente sola, es un judaizante. Todo aquel que añade a la obra de Cristo cualquier cosa para la salvación es un judaizante. Todo aquel que cree que la sangre de Cristo no es eficaz para quitar el pecado y purificarte, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. O sea, cualquiera que no cree eso, hermanos, es un problema en eso. No puede ser salvo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Así es fácil. La sabiduría de la santa palabra de Dios, el velo solo es quitado en el conocimiento de la obra de Cristo y solo funciona en los heraldos enviados por Dios. Más en los necios es inútil, como lo dice el libro de Proverbios. Me encanta este proverbio, Proverbio 26:7, para ilustrar esto que estamos hablando. Dice, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Esa predicación mata. Esa predicación de las obras es como las piernitas del cojo, que nomás, así los has visto cuando están sentados en las sillas de ruedas, que nomás cuelgan sus piernitas. Así es eso. No tienen ningún poder para salvar. Así es, dice, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. La palabra de Dios mal predicada puede hacer mucho daño. Jesucristo lo dijo, hermano. No me veas a mí. Piensa en lo que Cristo dijo. Recorren mar y tierra buscando prosélitos para hacerlos 2 veces más merecedores del infierno que ellos. Lo dijo el Señor. Lo dijo el Señor. El último encabezado es corto. La gloria del Espíritu Santo, el velo quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, versículo 16, el velo se quitará. Qué bendita promesa. Cuando se conviertan verdaderamente al Señor, el velo se quitará. Entonces entenderás que fue de pura gracia, lo entenderás claro. Te llenarás de acciones de gracias. Sabrás que cambió tu vida y Dios comenzará la obra santificadora en tu vida. Dios cambiará tu naturaleza y comenzarás a amar a Dios, amar lo bueno y odiar el pecado. Vas a amar su ley. No a cumplir la regañadientes, sino a gozarte en obedecer y aborrecer el pecado. Cuando el velo les sea quitado, pero cuando se conviertan al Señor. Volverse al Señor es la palabra convertirse. Volverse al Señor en arrepentimiento fue siempre el llamado del Antiguo Testamento y lo es ahora en el Nuevo Testamento. Se usó mucho en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y yo os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír,
extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Hasta ahí llamado, volveos a mi reprensión. Cuando se conviertan, cuando se vuelvan de ese camino y sigan por el camino que nos abrió Cristo. ¿Qué clase de ministro te predica el Evangelio? Es vital para una verdadera conversión. El que es suficiente para predicar el verdadero Evangelio te dirá que debido a tu condición de pecado, depravación y estado de muerte espiritual, es necesaria una conversión, que te vuelvas al Señor. Un nuevo nacimiento, es lo que te dirá un ministro fiel. Y los ministros del velo puesto te dirán que tú puedes, que hay un campeón en ti. Dice, tú puedes ser salvo, que eres capaz, esfuérzate, lógralo. Golpea la carne, hazlo. Eso te dirán. En contraste, los ministros del nuevo pacto, el del Espíritu, te dirán que solo en Cristo hay salvación por la fe sola. Por la fe sola. ¿Cómo se vive sin ese velo? Hay un cambio de vida, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, verdadera libertad, vida eterna, verdadera paz y gozo, y plenitud y amor de Dios. Amor de Dios. Es diferente al nuestro. El nuestro es egoísta. El de Dios no. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso es lo que hace verdaderamente libre. ¿Qué decían ellos? Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Todo aquel que hace pecado, dice el Señor, todo aquel que peca es esclavo de pecado. Sí, estaban muy lejos. ¿Cuál es la verdadera libertad? Juan 8:31, lo leo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te quitará el velo. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ese era el problema con los judíos, que siempre sacaban sus credenciales. Y ese problema con la religión falsa de ahora, que siempre saca sus credenciales. Linaje de Abraham somos, dice. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Le pasa como al hijo de Agar. Echa fuera al esclavo y a su hijo. El hijo sí queda para siempre. Isaac se queda para siempre. Así que si el Hijo os liberara, serás verdaderamente libres. Juan 8:36. Si el Hijo os liberara, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad, solo la da Cristo. Solo Cristo quita el velo, solo en Él hay salvación. Y por último, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ya no con un velo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ves quién hace esto? ¿Posible? Cristo, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a parecernos a Cristo, a ser transformados, a reflejar su gloria una y otra vez. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. No, fíjate cómo pensamos nosotros. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces eres un religioso, lleno de puras, ¿cómo se llama? Cuando te propones algo, de puras proponerte y no lograr nada. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así es como somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, no del ministerio de muerte, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Allí no hay vida. Mas si por el Espíritu, más si por el Espíritu, no olviden eso. Sin eso no se puede. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es que les digo, es el Espíritu Santo en nosotros que hace la obra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No los que son guiados por lo que se proponen, por la carne. Esos no son hijos de Dios. Esos son religiosos. Religiosos nada más, pero no son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Seremos como Cristo, tendremos la mente de Cristo, su conocimiento. Lo pongo entre paréntesis porque no quiere decir que nos van a poner la mente de Él. Colosenses 3:10 dice así: revestidos del nuevo hombre, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, seremos como Él. Y por último, Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí es donde vamos, siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Ese es lo que hace Dios. Así que en este mensaje, ¿qué es lo que vimos? Que somos completamente inútiles, que el ministerio, que la ley nos enseñó, lo incapaces que somos de salvarnos por nuestras propias méritos, y que necesitamos ser salvos por Cristo de pura gracia, y que realmente la salvación es obra de Dios, la santificación es obra de Dios, y hasta Dios nos ayuda en las oraciones. Todo es para Dios la gloria, y por eso le damos la gloria a Cristo y amamos a nuestro Señor. Voy a dar 3 aplicaciones. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo no está quitando la realidad y la verdad de que lo que perece tuvo gloria. Mira, ¿dónde está el reino de Salomón? Ahora, fue glorioso, ya se los mostré, ya les hablé tan glorioso que está, pero ya no está. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Más que Salomón en este lugar. Pero aquí hay algo más grande que Salomón. Es Cristo Jesús, el reinado de Cristo, que es eterno y permanece para siempre. ¿Dónde está el sacerdocio de Aarón? Se acabó. Pero en Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, mejor que Aarón, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Este traspasó los cielos, hermano, y este no muere. Este es como el de Melquisedec, eterno. Este es el nuevo sacerdote. Así que esto es más glorioso que lo del antiguo pacto. Por eso dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Dónde está el profeta Moisés? ¿Dónde está Moisés? Lo que tipificaba la profecía de Jesús. Juan 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Juan 5:46 dice: porque si creyeses a Moisés, me creyeres a mí, porque de mí escribió Moisés. Moisés escribió todo de Cristo. Porque de mí escribió Moisés, dice. Porque de mí escribió él. Moisés mismo dijo que escucharas al profeta que lo iba a reemplazar. En Hechos 7:37 dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiráis. Moisés les dijo quién lo iba a reemplazar. Así que esto es más glorioso, este ministerio es más glorioso. Por último, Hebreos 3:1 dice:
Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Mucho más glorioso, dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. No compares la maqueta con el tipo con el antitipo, la sombra con la realidad. Eso es lo que estamos viendo aquí. Así que es muy glorioso esto. Segunda aplicación. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y esa es la otra realidad, hermanos, de que sigue el evangelio de las obras hasta el día de hoy. Se sigue acumulando esa creencia pecaminosa. Todo el que no cree en la salvación por la fe sola, sin las obras de la ley, no es salvo. Y tiene el velo puesto solo por Cristo quitado. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, si ignoras eso y procurando establecer la suya propia, ese es el problema. Quieren establecer la suya. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. Aquí está la diferencia de uno al otro. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es el ministerio del antiguo pacto. Pero la justicia que es por la fe dice así, el ministerio del nuevo pacto. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo, Él bajó solo. Para eso he descendido, para hacer la voluntad de mi Padre, dice. Él ya bajó. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Él dice, tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Y la Biblia dice que Dios lo resucitó de entre los muertos. Así que tú no lo tienes que hacer subir del abismo, Él ya subió. Y ya está en los cielos. Así que, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso se trata, hermano. La salvación, la prueba de la salvación es por la fe sola, y luego las obras vienen como resultado de la salvación para evidenciar que realmente eres salvo. Tiene que haber un cambio en tu vida, eso sí, pero es evidencia de lo que ya Dios hizo en ti. Y también esa santificación es obra del Espíritu Santo. Tercera aplicación. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Esto es como aterriza a nosotros este mensaje, esta palabra. La gloria del Señor es a Cristo mismo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos la mente de Cristo porque a través de lo que el Señor ha hecho, por la gracia de Dios, dice 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, por eso somos transformados de gloria en gloria por la obra del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, el Espíritu hablándole a nuestro espíritu, que también es del Señor. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No se puede de otra manera, porque para él son locura. Y no las puede entender, ¿por qué? Porque no ha nacido de nuevo, porque se han de discernir espiritualmente, y él no tiene al Espíritu. Por eso no puede entenderlas. En cambio, el espiritual, el que nació de nuevo, el que tiene el Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién instruyó? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio al Espíritu de que somos hijos. Y por último, un llamado al inconverso. Hebreos 2:2 dice,
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa contribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Es algo tan glorioso, no hay forma. Por eso Dios tiene paciencia. ¿Cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? Predicamos el Evangelio, así como a huesos secos, pero Dios hace la obra y lo tenemos que seguir haciendo. No podemos, si aquello fue con gloria, imagínate esto, ¿quién escapará si pisoteara la sangre de Cristo? Oramos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias por Cristo Jesús, gracias por su obra de amor, gracias por el ministerio que tenemos tan glorioso, el ministerio de vida, el ministerio de Cristo. Gracias por ponernos esta tarea, Señor, de predicar esta palabra viva, que da vida, este ministerio de vida y no de muerte. Gracias por esta iglesia y te ruego por todos mis hermanos, los que están aquí, Señor, y los que no están. Con tristeza lo digo, Padre Santo, porque tú sabes que no deberían por cualquier cosa de faltar a la iglesia. Es el lugar donde, como dice la palabra, donde se reúnen los hermanos. Cuán hermoso es a los hermanos juntos en comunión delante de Cristo. Oh Padre, te rogamos todo esto y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.